Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 22, versículo 34. Mientras están buscando, les recuerdo lo que miramos un poco la semana pasada. En estas últimas semanas realmente, todo el capítulo 22 están, y el 21 también, están enfrentando al Señor los fariseos, los herodianos. La semana pasada aprendimos que los saduceos vinieron y el objetivo de cada uno de esos grupos era de poner al Señor a prueba para que diga algo fuera de lugar, para que diga algo donde la multitud se pueda enojar con él y así poder deshacerse de Jesús, porque ellos no querían saber nada. Y en todo ese tiempo Jesús les responde básicamente de diferentes maneras, pero les dice: yo soy el Mesías, tendrían que creer en mí, pero sin embargo en vez de creer me quieren matar. Y terminan matándolo unos días después. Si recuerdan, hoy es miércoles. El viernes el Señor Jesús va a morir en la cruz. Pero la última cosa que vimos la semana pasada, vinieron los saduceos, y los saduceos, que no creían en la resurrección, querían realmente que Jesús les responda dónde en el Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, dónde hablaba de la resurrección. Porque era un debate que siempre tenían los saduceos con los fariseos, y los fariseos no tenían una respuesta que funcionaba o que era suficientemente buena para los saduceos. Entonces tenés una pelea que por años estaba entre los fariseos y los saduceos y no se querían, se odiaban. Sin embargo, como eran enemigos del Señor, se juntaron para tratar de engañar al Señor, y el Señor les habló y les dijo de Éxodo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos sino de vivos. Y lo que miramos es, Él sigue siendo hoy el Dios de vivos. Ya habían muerto Moisés, Isaac y Jacob, y sin embargo Él dice: soy como presente el Dios de ellos. Porque Dios habla de la resurrección en la palabra de Dios, y en ese pasaje está diciendo: esas personas están vivas y Él sigue siendo el Dios sobre ellos. Ellos están en la eternidad y nosotros algún día tenemos esa esperanza que vamos a estar con Dios adorándole. Pero recuerdan, todas las veces que el Señor les dice algo de la palabra de Dios, ellos se asombran, y en vez de creer y en vez de decir: tenés razón Señor, quiero creer y también ser parte de un Dios vivo y de estar en la eternidad, ellos se asombran y se juntan otra vez para tratar de ponerlo a prueba, porque no querían creer. Y aún con el Señor diciendo todas estas cosas, ellos no estaban dispuestos a creer. En el pasaje de hoy, los fariseos realmente es la última pregunta que le van a hacer, la última vez que quieren tratar de engañarlo, ponerlo a prueba. Y llegan acá al versículo 34, que vamos a leer de Mateo 22, 34, y se están juntando, se agruparon para engañar al Señor otra vez. Pero dice así el versículo 34: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Empezamos acá el versículo 34 y es interesante acá. Dice: al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos. Miramos eso la semana pasada. Ya no tenían nada más. No tenían ninguna otra pregunta que podían hacer para tratar de engañar al Señor o tratar de agarrarlo en alguna trampa o algo que dijera mal. Y los fariseos, que odiaban a los saduceos, estaban sorprendidos que los dejó callados. Ahora, la palabra callados es la misma palabra que se usa en Marcos capítulo 1, versículo 25, sobre callar a un demonio.
enmudeció al demonio, lo frenó. Y en la misma palabra acá que usa, también está usado en Marcos 4:39, que habla sobre silenciar una tormenta. Cuando el Señor calma la tormenta, en ese momento queda quieto la tormenta, y esa es la misma palabra que dice acá. Los dejó callados, sin ningún argumento, sin poder decir ninguna otra palabra. Ya no tenían idea, en toda su inteligencia, en todo su conocimiento, entre comillas, el Señor los dejó totalmente callados al grupo de saduceos, que los fariseos peleaban siempre y no podían hacerlo. Y el Señor, con esta simple idea, los dejó callados. Entonces los fariseos miran esto y podemos imaginarnos esto. Probablemente estaban contentos que finalmente alguien cayó un saduceo, ¿no es cierto? Porque tenían este debate. Pero a la misma vez odiaban tanto a Jesús que en vez de prestar atención a lo que Jesús dijo, que va a haber una resurrección, que Él es el Dios de los vivos, se agruparon, nos dice acá. Se juntaron. ¿Por qué? Porque su enemigo era Jesús, querían deshacerse de Jesús. Y se agruparon, se juntaron otra vez, ya hicieron varias preguntas al Señor y fracasaron vez tras vez, mandaron a sus discípulos, fracasaron, mandaron a los herodianos con ellos para tratar de engañarlo, que caiga en la trampa, fracasaron. Ahora fueron los saduceos, fracasaron. Los fariseos dicen, no lo vamos a dejar así, vamos a ir, una más tenemos una más. Y se agruparon para hablar y preparar y mandar a alguien a atentar. Lo que vamos a ver en este pasaje, titulé esto el gran mandamiento, pero la primera cosa que vemos, el primer punto, es la prueba del intérprete de la ley. Acá viene otra prueba, otra cosa para que Jesús pueda equivocarse. Y lo vemos en el versículo 35, dice, y uno de ellos, uno de los fariseos, intérprete de la ley, para ponerla a prueba, le preguntó. Ahora tenemos ahí, otra vez, quiere poner la prueba. La palabra intérprete de la ley realmente es la idea de que es un abogado. Y lo que creemos por libros de historia y lo que sea, realmente es un escriba, pero la idea, por qué lo hice de esta manera, intérprete de la ley, es que era alguien que parece que era mejor que los escribas, o tenía más conocimiento, o era uno de esos abogados famosos, ¿no es cierto?, que normalmente ganan sus casos. Bueno, acá viene la mejor persona que podemos tener de los escribas, que conoce el Antiguo Testamento y va a hacerle una pregunta al Señor. O sea que ahora los fariseos fallaron, los discípulos de los fariseos fallaron, los herodianos fallaron, los saduceos fallaron, y ahora van a decir, bueno, este es el mejor escriba que tenemos, que conoce mejor que nadie la palabra de Dios, y él sí va a poder. Y vino a poner la prueba al Señor. Ahora el Señor ya sabe el corazón de esta persona, pero vino a poner la prueba. Ahora les doy un poco y miramos esto la semana pasada. Los judíos, su héroe, el héroe más grande de los judíos es Moisés. Y ellos, según ellos, vivían de acuerdo a los mandamientos de Moisés, ¿no es cierto? ¿Por qué era el héroe más grande? Bueno, realmente Dios buscó en toda la tierra, esto es lo que decían en los libros de historia y lo vemos en nuestra Biblia, pero buscó a alguien para darle la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién encontró? A Moisés, y a Moisés le dio la palabra de Dios. Entonces, como resultado de eso, pusieron a Moisés como el hombre más grande sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios pensó que era tan grande que le dio la ley divina a Moisés para que pueda comunicarlo a los hombres. Entonces lo tenían como un héroe. Ellos estaban supuestamente completamente de acuerdo con lo que decía Moisés y vivían de acuerdo a esos mandamientos. Y pensaban que Jesús estaba enseñando algo en contra de lo que decía Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús realmente quería que cumplan la ley, pero no estaban cumpliendo la ley que escribió Dios por medio de Moisés, sino que los fariseos y los líderes religiosos estaban pidiendo una ley que era basado en más obras y más cosas y tradiciones y diferentes cosas que agregaron. Entonces Jesús vino a decir, eso no es la ley de Dios, pero ellos dijeron, Él está enseñando una cosa diferente a lo que dice Moisés. Entonces pensaban, vamos a ponerle en una trampa, porque Él va a decir algo en contra de Moisés y vamos a decir, ¿viste? No es Dios, mirá lo que está enseñando, está en contra de Dios y del hombre más grande que Dios puso en la tierra. Entonces esa era la prueba que querían hacer, y si podían hacer que Jesús diga algo
diferente a Moisés, ya está. La multitud se iba a enojar y ya podían deshacerse de él, que era el objetivo número 1. Versículo 36. La palabra clave le dice maestro. Y sabemos que, y miramos esto ya, pero la palabra maestro, el lugar de más honor en el tiempo del Antiguo Testamento era la persona que enseñaba la palabra de Dios. Entonces viene este líder intérprete de la ley y usa esta palabra. Obviamente no pensaba, qué gran maestro, pero le quiso mostrar un poco de honor para después ponerlo en una situación para atraparle. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿No? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el mandamiento número 1 de la ley, de lo que dijo Moisés, o de la ley con las reglas que ellos agregaron que debemos seguir? Y otra vez esperaban que él diga algo diferente a lo que decía Moisés. Y miren lo que dice el versículo 37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. ¿De dónde sacó eso? Deuteronomio 6:5. ¿Quién escribió eso? Moisés. Entonces el propósito de este intérprete de la ley, los fariseos que se habían agrupado, es que él diga algo diferente a Moisés, y el Señor va y dice, acá está, este es el mandamiento principal de toda la Biblia, lo dijo Moisés, ya lo saben, ya lo estudiaron, es más, es un pasaje que cada judío sabía bien. Y en Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso eran las cosas, el mandamiento número 1 que debían seguir. Y el Señor no les dijo algo nuevo como ellos pensaban, sino que les dio el mandamiento que sabían desde el tiempo de Moisés. Ahora vamos a mirar esto rápidamente, pero la palabra corazón allí, nosotros hoy la palabra corazón en nuestra cultura, en nuestro tiempo, se usa para emociones, más que nada. Pero en el tiempo de los judíos, la forma que ellos pensaban, la palabra corazón era la idea de la parte principal de la identidad de esa persona. Era lo que movía su intelecto, lo que movía su persona, era la palabra corazón. A veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, corazón puede estar traducido a mente o entendimiento o voluntad, pero es la idea de que esto es el centro de la persona. No es que está hablando de emociones en sí, está hablando de el lugar principal donde toma decisiones la persona. Hoy en día nosotros normalmente hablamos de la mente de esa manera, pero eso es lo que está hablando el corazón acá. No está hablando de emociones, está hablando del centro de la persona que toma las decisiones. Y está diciendo, con el centro de tu corazón, con toda tu persona, ama a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Este es el mandamiento, amar al Señor tu Dios con toda tu persona. Lo que estamos hablando ahí es tu intelecto, lo que produce tus pensamientos, lo que produce tus palabras, lo que produce tus acciones. Y el Señor está diciendo eso, que es parte de tu persona, debe amar a Dios con todo. La segunda cosa que nos dice ahí, dice con toda tu alma. Y esto creo que alma sí está hablando sobre emoción. En Mateo 26:38 habla de mi alma está triste, pero la idea ahí de alma cuando está solo es la idea de que es una emoción. Entonces está diciendo, ama a Dios con toda tu forma de pensar, con toda tu persona, y después dice, y también con tus emociones, ama a Dios. Y nos dice una última, dice con toda tu mente. Ahora, cuando leí en Deuteronomio 6:5, dice con toda tu fuerza. Y acá el Señor dice con toda tu mente, y realmente no es que el Señor se equivocó, sino que creo que esa palabra, mente y la forma que está usado acá, y fuerza, que es en Deuteronomio 6:5, puede indicar algo de hacer la voluntad de Dios, o la intención de tu corazón. Lo que está hablando es de poner en acción lo que ya haces. O sea, amo a Dios con toda mi persona, amo a Dios con mis emociones, y ahora amo a Dios en la forma que actúo en mi vida. Y creo que es eso lo que está hablando el pasaje. Ahora, una cosa que es interesante, y el Señor podría haber dicho, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero no hizo eso. Lo separó. Él dijo, con toda tu alma,
con todo tu corazón, o sea, toda tu persona debe amar a Dios, también todas tus emociones deben amar a Dios, y también toda tu forma de andar, tus actividades deben amar a Dios. Y los separó, y realmente lo hizo explícito en el hebreo, de una manera, en el griego, de una manera que lo quería enfatizar como algo separado, y esas tres partes de tu vida, que es todo lo que es el ser humano, debe amar a Dios. Y lo enfatizó. Ahora, ¿qué está diciendo este versículo? Bueno, Dios no está buscando personas que muestran o aparentan que aman a Dios. Sabemos que los fariseos aparentaban que amaban a Dios, y el Señor les dijo hipócritas. El Señor realmente los rechazó al final porque ellos rechazaron al Señor, pero el Señor los enfrentó vez tras vez tras vez. ¿Pero por qué los enfrentó? Porque ellos actuaban de una manera y su corazón estaba lejos de Dios. Porque ellos decían amo a Dios, pero no obedecían la palabra de Dios. Porque ellos decían mis emociones son tan fuertes por Dios, voy a adorarle de esta manera, pero realmente su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y Dios quiere personas que van a amarle. Cuando hablamos de amar a Dios, Él quiere que le amemos con toda nuestra persona. Pero ¿saben qué? Nos dio un ejemplo a nosotros para seguir. ¿Quién es ese ejemplo? Cuando Dios te amó a vos y a mí, nos amó con toda su persona. Nos amó con su corazón, con sus emociones, con sus acciones. Nos amó así. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero Juan 4:19 nos dice que Él nos amó, o que lo amamos porque Él primero nos amó. Pero realmente es, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Es un resultado del amor de Dios. ¿Cómo demostró su amor? Fue a la cruz. Desde el principio, antes de la creación del mundo, ya tenía el plan de seguir la voluntad de Dios, de que Jesús vaya a la cruz y muera por nosotros. Él no murió amándonos una parte, ¿no es cierto? Sino que llevó el amor verdadero, que llamamos el amor ágape, el amor de sacrificio, llevó todo su ser para amarnos de la manera más profunda, de la manera más dedicada, digamos. Así nos amó el Señor. Y Él ahora nos está pidiendo que nosotros le amemos de esa misma manera. Pero nosotros a veces decimos, bueno, voy a amar a Dios, y lo hacemos de una manera muy light. Pero el ejemplo es de la manera que Dios nos amó a nosotros, nosotros debemos amar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podés no amar a Dios después de la forma que Él demostró su amor? ¿No es cierto? Él nos amó, siendo pecadores nos amó, murió en la cruz, cargó mi pecado sobre Él porque me amó. En algún momento me llamó para que yo entienda el Evangelio y para que crea en Él, y hizo todo eso porque Él es amor y me amó. Y ahora, como alguien salvo, ¿qué debo hacer yo? Debo amarle, porque eso es lo que me manda a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo no voy a amarle si mirá todo lo que hizo por mí? ¿Y cómo no voy a dedicar mi vida a servirle y a amarle y a crecer y a obedecerle y a vivir para el Señor? Y la respuesta, cuando lo pensamos así, es obvio. Debemos amarle, porque mirá lo que hizo Dios por nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Este es el grande y el primer mandamiento, que amemos al Señor con toda nuestra persona, con nuestras emociones, con nuestra acción, con nuestro intelecto, con todo. Debemos amar a Dios. Y la segunda cosa está en el versículo 39. Dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento es que debemos amar a nuestros prójimos. Ahora sabemos que los fariseos no amaban a sus prójimos, ¿no es cierto? Ellos abusaban de las personas, les robaban con las ventas de diferentes cosas. Los saduceos también eran crueles, usaban a las personas y realmente odiaban a las personas. Básicamente las personas eran para su propio beneficio. ¿Cómo puedo aprovecharme de estas personas y usar la religión para usar de provecho hacia estas personas? Se amaban a sí mismos. Ellos pensaban de una manera, y el hombre normalmente piensa así, yo tengo una necesidad, quiero que alguien supla mi necesidad.
No pienso en el otro, sino que pienso en mí mismo y en cómo suplir mi necesidad. Si estoy pasando un momento que no es confortable, ¿no es cierto? Estoy mal, no me siento cómodo, quiero estar descansando en la playa, que me traigan comida y quiero disfrutar de algo cómodo y lindo. Y pensamos en cómo proveer para nosotros para que podamos tener esa comodidad, esas cosas lindas. Y el versículo, una cosa que dice acá es, todo eso es la forma que el hombre piensa de sí mismo. Tratamos de tenerlo más cómodo, tratamos de tener las cosas más fáciles, tenemos una necesidad, queremos que alguien lo supla, y todas esas cosas es como es el ser humano. Pero dice el Señor acá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la idea es, pensamos siempre en esas cosas porque somos pecadores y pensamos en lo que puede ser bueno para mí. Y ahora dice, ama a tu prójimo de la misma manera. ¿Qué estoy haciendo? Ahora miro a mi prójimo y miro qué necesidad tiene que yo pueda suplir, porque sé que si yo tuviera necesidad querría que alguien lo supla. Entonces voy a tratar de ayudarle. ¿Qué falta de comodidad tiene que yo puedo suplir porque que le ayudaría? Y lo miro y digo, quiero suplir eso porque amo a mi prójimo y estoy dispuesto a hacerlo. Y el Señor está diciendo, esto es, el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar a tu prójimo de la manera que querrías amarte a vos mismo y cuidar de tus propios beneficios. Hace eso por tu prójimo. Ahora sabemos que no hacemos estas dos cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que no hacemos estas dos cosas? Bueno, sabemos que no amamos al prójimo y que el ser humano no ama al prójimo porque Dios nos dio leyes de no matar a tu prójimo, de no robar, de no estar celoso de tu prójimo o mirar sus cosas y quererlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos dio esas reglas? Porque normalmente no amamos a nuestro prójimo. Si amáramos a nuestro prójimo, no robaríamos, no mataríamos, no estaríamos celosos de lo que tiene y lo que yo tengo y quererlo. ¿Por qué diríamos, ay, qué bueno por él, mirá? Amás a tu prójimo y es más, lo ayudarías a tener todas las cosas que vos te gustaría tener. Y la segunda cosa, no amamos a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios nos dice que no debemos tener ídolos. Tenemos ídolos en nuestra vida todo el tiempo que se ponen en el lugar de Dios. Y es por eso que el Señor tiene que repetir estos versículos y decirnos, amá a Dios con toda tu vida, amá a tu prójimo de la manera que te amarías a vos. Y después nos dice el versículo 40, estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Él está como, se resume todo en estas dos cosas. Si vos amás a Dios como deberías y amás a tu prójimo como deberías, ya no necesitamos otras leyes. Está todo completo en estas dos cosas. Sin embargo, nos tuvo que dar toda la ley y los profetas con detalles específicos porque los seres humanos en pecado no aman a Dios como deberían y no aman a los prójimos como deberían. Ahora la pregunta en este primer punto es, ¿amás a Dios con todo tu corazón? ¿Amás a Dios como Dios te amó a vos? Imagínate si Dios hubiese hecho un amor como nosotros hablamos de amor. Él hubiese llegado acá a la tierra, hubiese nacido y quizás hubiese dicho, no, yo en un pesebre no, porque es incómodo. Pero digamos que dice, bueno, voy a sacrificar un poco, voy a estar en el pesebre. Y vivió toda su vida y después empieza su ministerio y empieza a pasar diferentes dificultades, va al desierto por 40 días y no puede comer. Si si Dios tuviera nuestro amor, al segundo día estaría como ya está, no, Señor, voy al cielo otra vez porque yo no quiero morirme de hambre, ¿no es cierto? O quizás dice, bueno, voy a sacrificarme 40 días, pero llega el momento donde está enfrentado por los líderes religiosos y viene la cruz. Y si el Señor no hubiese mostrado amor verdadero, Él no hubiese ido a la cruz por nosotros. Si Él hubiese mostrado un amor como muchas veces tenemos nosotros, Él no hubiese ido a la cruz por nosotros. Pero fue a la cruz porque nos amaba y Él quiere que nosotros le amemos de la misma manera que Él nos amó. Entonces la pregunta es, ¿amás a Dios con todo tu corazón, alma y mente? Y la segunda es, ¿amás a tu prójimo? ¿Pensás en las necesidades de los hermanos? En lo que pasa. A veces hacemos pedidos de oración y quizás ni orás.
que eso es básico, debemos estar orando por ese hermano, pero también quizás podemos suplir necesidades. Pero el Señor está resumiendo estas dos cosas deben ser parte de nuestra vida: amar a Dios y amar a los hermanos. Eso es, si haces esas dos cosas, realmente no necesitas más nada de la palabra de Dios en sí. O sea, es para conocer a Dios, pero no necesitas más leyes. Y no necesitabas a los profetas, porque si hubiesen cumplido con esas dos cosas, es todo, o sea, resume todas las cosas que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿amás a Dios como Él está pidiendo? Y quizás decir, bueno, es un amor imposible. Es imposible si no conoces a Cristo, porque no has experimentado el amor de Dios. Pero una vez que has experimentado el amor de Dios, la idea acá es que no es imposible, sino que debes dedicar tu vida a amar a Dios de esa manera. Y lo hacemos por crecer en la palabra de Dios, estudiarla, aplicarla, ir creciendo y mostrando ese amor hacia Dios y después como resultado a los prójimos. Entonces, ¿estás amando a Dios como deberías? ¿Estás amando a tu prójimo como deberías? La segunda cosa, que realmente hace un cambio de tema acá, un pasaje fascinante, me gustó mucho estar estudiándolo, pero la segunda cosa acá, entonces ahora Jesús los va a sentar allí a los fariseos, los reúne, ya están reunidos, perdón, y les va a hacer una pregunta a Jesús. Ustedes ya hicieron sus preguntas, acá viene la pregunta incisiva realmente de Jesús a los líderes religiosos. Versículo 41, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Bien, están los fariseos reunidos, probablemente pensando si podían decirle algo más. Ya se nos están agotando las ideas, ¿no es cierto? Pero están reunidos. Entonces el Señor le dice: bueno, déjenme hacerles una pregunta a ustedes. Y le dice: ¿qué es vuestra opinión sobre el Cristo? Ahora, el Cristo acá, y vamos a ver esto, pero el Cristo es una frase, cuando dice sí el Cristo, es el Mesías. Él no está diciendo cuál es su opinión sobre mí, porque ellos no lo reconocían a Cristo como el Mesías. La frase es: ¿qué es vuestra opinión sobre el Mesías que está prometido? Porque los judíos esperaban un Mesías, y hasta el día de hoy esperan un Mesías porque rechazaron a Cristo, que es el Mesías. Pero él no le está diciendo qué es tu opinión sobre Jesús, él está diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Mesías prometido desde el principio, que viene en algún momento? ¿No? Ahora, estaba mirando esto en los libros de historia, pero hay un montón de ideas en cuanto a Jesús y un montón de opiniones de quién es Jesús. Les menciono algunas. Julián, el apóstata se llamaba, era del Imperio Romano y reinó del 361 al 363 después de Cristo. Escribió esto: Jesús ya ahora lo han celebrado por 300 años y no hizo nada que valga la pena o que tendría que darle fama en su vida. No hizo nada para que tenga la fama que tiene, esa es la idea, ¿no? A menos que alguien piense que su obra de sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y sacar a los demonios realmente vale la pena. Esa es la idea, eso es lo que dijo un líder, Julián, realmente diciendo: Jesús no hizo nada grande para poder adorarle como lo están adorando. Rafael Waldo Emerson, que no es un creyente, dice: Jesús es el hombre más perfecto de todos los hombres. Jesús es el hombre más perfecto de todos los hombres. Es un no creyente. Napoleón dijo que Jesús era el emperador del amor. Un hombre que se llama Juan Mill, un filósofo, él dijo que Jesús es la guía para la humanidad. Un científico, Lecky, que también, todas estas personas son no creyentes, pero dijo que él es el patrón más alto o el estándar más alto de virtud. Renan, un ateo francés, dijo que Jesús es el hombre más grande de entre los hombres. Y hablaron de una manera excelente sobre Jesús. Y tienen eso en sus escritos, pueden mirar todo eso en la historia. Hablan bien de Jesús, menos el Julián, que no lo quería ni ver, el emperador, pero hablaban bien de Jesús. Pero el problema es este, y esto es lo que Jesús quiere marcar: niegan
la deidad de Jesús. Todas estas personas niegan que Jesús es Dios. Dicen Jesús como hombre, un ejemplo excelente, pero niegan que Jesús es Dios. Enfatizan el hombre, y eso es buenísimo, pero no hablan de Dios. Y si Jesús no era Dios, entonces su muerte, su sacrificio no podría haber sido suficiente para salvarnos a nosotros. Entonces, Satanás es muy astuto acá. Las personas están diciendo Jesús es un gran hombre, digno de admirar, pero no me digas que es Dios, porque no vemos eso en su vida. Es un gran ejemplo de amor. Ahora, los fariseos decían la misma cosa, pero acá en el versículo 42 Jesús quiere llegar a este tema. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre el Cristo? Ahora otra vez, no está diciendo yo soy el Cristo, está diciendo, esta es una identificación mesiánica, o sea que habla sobre, cuando decís el Cristo, habla sobre el Mesías. Y le dice, ¿de quién es hijo? El Mesías, ¿de quién es hijo? ¿Cómo sabemos quién es el Mesías realmente? Dice, ¿cómo sabemos? Bueno, ellos le dijeron en el versículo 42, es hijo de David. Yo voy a ir a un versículo y ustedes pueden anotarlo si quieren, ya hemos mirado esto antes, pero 2 Samuel, versículo 12, está hablando a David, el Señor, y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, David muere, dice, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. De este versículo y otros versículos realmente que voy a ver en un momento, pero ellos esperaban que un descendiente de David, de la línea de David, iba a ser el Mesías. Entonces, desde que David murió, los judíos estaban esperando a alguien de su descendencia que sea el Mesías. Ahora hay otros pasajes específicos sobre quién, o sobre que marcan algunas cosas sobre eso. Amós 9:11 dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Está hablando de un futuro. Él va a establecer otra vez el tabernáculo del rey David y va a levantar todo y reedificarlo como en tiempo pasado, que todavía no pasó, eso es el futuro. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 sabemos que el Mesías era alguien que debía nacer en Belén. Dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pero el Mesías iba a nacer en Belén, de ahí iba a salir el Cristo, el Mesías. Ahora, ¿por qué hace esta distinción en la palabra de Dios? Porque si era el hijo de David, iba a ser el que reina, cuando viene Salomón, tienen que mirar a Salomón y decir, ¿será Salomón? Y cuando Salomón tiene hijos, ¿no? Y no solamente David tuvo otros hijos, y tienen que evaluar a cada uno, y tienen que ver quién es el Mesías o quién no, y después vienen los hijos de ellos y dicen, ¿son ellos el Mesías? Y realmente el Señor va a marcar acá, primero que necesita nacer en Belén, y que Él promete todas estas cosas, pero hay diferentes cosas que ellos esperaban para marcar quién es el Mesías. Y el Señor va a marcar una cosa importante en el pasaje de Mateo, ya vamos a llegar, no quiero complicarlo. Pero un versículo más, Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Está hablando del reino milenial, que todavía no vino. Entonces va a venir un descendiente de David, va a ser rey sobre ellos, van a tener un solo pastor, van a obedecer y guardar los estatutos y los van a cumplir. Y todo eso va a pasar en el futuro. Pero los judíos estaban esperando al Mesías que iba a venir a reinar. Ahora, otra vez ellos estaban esperando un reino político, porque habían malinterpretado la palabra de Dios. Pero acá el Señor está diciendo, bueno, cuando viene el Mesías, ¿de quién es hijo? Y ellos dijeron, es obvio, sabemos desde los pasajes de la Biblia que es el hijo de David, viene de esa línea, es la simiente de David. Entonces estaban buscando la simiente de David.
Versículo 43. Pero ellos estaban esperando un reino político, ¿no es cierto? El versículo 43 dice, Él les dijo, Jesús está hablando, dice, entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Jesús está diciendo, ustedes están esperando un líder político, están esperando un líder que los va a sacar de la opresión romana, están esperando a un hombre que va a reinar sobre ustedes. Pero yo les quiero decir que no es un hombre lo que viene, sino que es Dios hombre. Y acá lo que vemos es uno de los pasajes más claros que habla sobre Jesús siendo Dios y hombre. El Mesías iba a ser algo más que el hombre. Vamos a ver eso. Versículo 44 es el Salmo 110. Y el Salmo 110 era un salmo que era considerado un salmo mesiánico. Todos los judíos lo sabían. Estaban esperando al Mesías y era un salmo que hablaba sobre el Mesías, que iba a ser el hijo de David. Y dice acá, David está escribiendo esto, y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, ¿quiénes son estos señores? Realmente el primer Señor es Dios. Está hablando de Dios Yahweh realmente, o Elohim, o Adonai, y es Dios. David está escribiendo, Dios le dijo a mi Señor. Ahora, ¿quién es su Señor? La respuesta es que está hablando del Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Era de la simiente de David. Entonces, si el Mesías iba a ser descendiente de David, ¿por qué David en este salmo le dice Señor? ¿No? Yo tengo abuelos y ninguno de ellos me llama Señor. ¿Pueden creer eso? Ninguno de ellos me llama Señor. Es más, le voy a decir después de leer este, quiero que me digan Señor. ¿Por qué no me dicen Señor? Porque soy descendiente de ellos. Soy su nieto, ¿no? Y ellos son mis abuelos. Entonces, no les digo Señor. Si estaban esperando a un hombre descendiente de David, ¿por qué David va a llamar a su descendencia, cuando sea que venga, Señor? Y eso es lo que el Señor está preguntando acá. ¿Cómo puede ser? Ustedes que han interpretado Salmo 110, ¿cómo puede ser que están esperando a un hombre cuando realmente tendrían que estar esperando a un Dios? O a Dios, no un Dios, a Dios. Y el Señor acá le dice ya algo que es clave. En el versículo 43 dice, David está en el Espíritu, está escribiendo el Salmo. Él no sé si entiende todo lo que está pasando, pero él está escribiendo el Salmo y dice, Dios viene y le habla a mi Señor. Pero ese Señor es el Mesías prometido en la descendencia de David. ¿Por qué le diría Señor? Le está diciendo Señor porque él se da cuenta que es Dios. Y lo está poniendo en una posición que es sobre él. Y lo que está marcando Jesús acá es que no es un descendiente humano, nada más, es un descendiente que aunque viene en la línea de David, es Dios. Y es por eso que David le dice, dijo Dios a mi Señor. Y el título Señor en la palabra de Dios está hablando de la deidad. Entonces David acá está diciendo, viene Dios y le habló a Jesús, aunque no sabía quién era Jesús, pero le habló a mi descendencia que es Dios también. Y miren la próxima frase, dice, siéntate a mi diestra. Hemos mirado, porque nosotros no pensamos tanto en esto, pero los judíos en este tiempo, el mejor lugar para estar era a la diestra de Dios. Ese era un lugar de autoridad, era un lugar de poder, era un lugar especial. Y el Señor le está diciendo, Dios le está diciendo a Jesús, vos vas a estar a mi diestra, vení, sentate a mi diestra. Esto es un lugar de autoridad, es un lugar de poder, es un lugar de igualdad con Dios. No es que está diciendo Jesús va a ser elevado a algo mayor, está diciendo Jesús es digno de esta posición porque Él es Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces Dios dice, Jesús es Dios. Y porque es Dios, primero que es Dios porque David en el Espíritu Santo dijo, es Dios. Porque si no le hubiese dicho, nieto, ¿no?
Y no le dijo eso. Lo hubiese tratado como un ser humano. Está diciendo Él es Dios. Y no solamente eso, sino que Dios ya lo pone en una posición de autoridad que solamente es para Dios. Y lo pone en ese lugar. Lo pone en un nivel igual a Dios. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es Él su hijo? ¿Y saben la respuesta que tuvieron de los fariseos? No tengo idea. Miren el versículo 46. Nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Lo que tenemos en este pasaje es, porque no habla mucho Jesús, o sea, el Mesías siendo Dios, pero este pasaje nos está diciendo, el Mesías prometido que ustedes esperan como un hombre, es Dios. Él es hombre, porque va a nacer de la descendencia de David, pero también es Dios. Y Él viene como el Dios hombre, y va a reinar. Y primero va a morir en la cruz, pero no entendían eso. Pero Él va a reinar y todavía estamos esperando su reino. Él va a regresar y va a reinar. Y las profecías que miramos del Antiguo Testamento van a cumplirse en este hombre, Dios. Pero vemos acá las dos naturalezas. Ahora, si quieren que se lo explique mejor, no lo entendemos completamente. Pero ¿por qué lo creemos? Porque la Biblia nos indica eso. Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Es el Dios hombre. Ahora, un pasaje que quiero que miren, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Porque acá Pablo nos da una ilustración realmente de todo lo que estamos hablando en este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, vamos a empezar con el 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué tiene ahí? Jesús es Dios. Y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No es que dijo, soy Dios y listo, sino versículo 7, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se hizo hombre. Era Dios, es Dios, nació en un pesebre, sabemos toda la historia, nació, vivió por 30 años, empezó su ministerio de 3 años, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, a los 40 días, después de ministrar con los discípulos, regresó al cielo donde está reinando y algún día va a regresar a reinar y a cumplir con las profecías que están allí. Pero acá en el versículo 7 nos dice, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y hallándose, el versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros pensamos, y así vamos a redondear todo el pasaje, cuando pensamos en el amor de Dios por nosotros, que Él, siendo Dios, donde no nos necesita, nos podría haber destruido y listo. No es que te creó a vos y vos tenés que darle gloria, pero no es que Él necesitaba tu gloria. No necesitaba nada, pero decidió crearnos y decidió venir, siendo Dios, decidió entregar su vida, venir como un humano, ¿no es cierto? Decidió vivir acá con las dificultades que eso hace, aún siendo perfecto, decidió pasar por todo lo que pasó, sufrir en una cruz para pagar por nuestros pecados, porque era la voluntad de Dios Padre. Pero cuando pensamos solamente un hombre haciendo eso, decimos que increíble, pero Dios dejó su posición de Dios para venir a morir en la cruz por nosotros. Y nos dice en el versículo 9 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso todavía va a venir. Un día las personas ateas, un día las personas que no quieren creer, que lo rechazan, y un día las personas que creen también, todos vamos a estar doblando rodillas y adorando a Dios por toda la eternidad. Algunos en el infierno, porque no reconocieron a Dios hombre.
Pero lo que vemos acá es un pasaje y Pablo nos está explicando que Jesús, siendo Dios, dejó eso, no se aferró a eso, sino que se despojó, vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y en la cruz misma, ¿qué tenemos? Murió como hombre en la cruz, ¿no es cierto? O sea, porque murió y fue resucitado, que mostró su deidad, su poder. Siempre decimos esto, o yo digo esto, no sé si ustedes dicen esto, pero yo digo la diferencia que tenemos con Jesús y cualquier otro líder religioso es que los otros líderes religiosos siguen en la tumba. Y si Dios hubiese sido hombre nomás, Él seguiría en la tumba. Pero murió, y verdaderamente murió como hombre, resucitó, porque Él es Dios, y Dios lo resucitó. Y por eso podemos tener victoria sobre los pecados, podemos tener victoria sobre la muerte, podemos tener perdón de pecados. Y todo eso realmente es una demostración del amor, del sacrificio, del amor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, de Dios hacia nosotros. Y no lo merecemos. Realmente, otra vez, no tiene por qué hacer eso Dios, pero hizo eso. Y hoy Él nos está diciendo a nosotros, ama al Señor tu Dios con toda tu vida. Ama a tu prójimo de la manera que te amarías a vos mismo. Y después nos da un pasaje excelente que marca acá a los líderes religiosos: yo soy Dios y yo soy hombre. Y ustedes están esperando un hombre grandioso y yo les voy a decir que viene Dios y se presentó ante ustedes y acá estoy. Y los líderes religiosos no nos dice si entendieron lo que estaba pasando, pero probablemente sí, porque dice, ¿cómo? O sea, no sabían darle una respuesta, no tenían la respuesta a esa pregunta, pero quizás se quedaron pensando, ¿cómo puede ser que David dijo que el Mesías es Dios y es descendiente de él? Y la única respuesta que se puede llegar es que Él es Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si Él no hubiese sido Dios, hoy estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Porque no hubiese resucitado, pero porque Él es Dios y se hizo hombre y sufrió en la cruz, murió y resucitó. Hoy vos y yo podemos tener esperanza de que algún día va a reinar y nosotros vamos a adorarle por toda la eternidad, y podemos tener perdón de pecados y podemos confiar en la palabra de Dios y podemos crecer y podemos ser transformados a cómo es Cristo. Y todo eso sucede solamente porque Jesús es Dios. Porque si no fuera Dios, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ya que Jesús es Dios, su sacrificio es perfecto o fue perfecto y es perfecto para todas las personas que quieren creer y ser perdonados. La pregunta que te hago es, ¿crees en Él? Porque quizás nunca te has arrepentido de tus pecados, de estar en rebeldía hacia un Dios que nos ama tanto, a un Dios que te ama, pero quizás, o sea, la pregunta es, ¿crees en Él? ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho por vos? Y te arrepentís de tus pecados y crees en Él. Y si crees en Él y ya sos salvo, vivís para Él. Le amás como Él dice que deberías amarlo. Lees la palabra de Dios de la manera que debes estar leyéndolo, aplicándolo, estudiando, creciendo. Tu vida cristiana es más que los días domingos cuando venís acá. Tu amor por el Señor es más que las 2 horas o 3 horas que incorporamos los domingos, o es todos los días vivir para Él, agradecido por lo que Él hizo, dándole la adoración y la gloria que Él merece cada día de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿vivís para Dios? Vamos a ver. Padre nuestro, te damos gracias por este gran pasaje realmente, y Señor, un desafío para nosotros. Porque Señor, la realidad es que cuando miramos nuestra vida y miramos nuestras prioridades y miramos aún nuestro pecado a veces, Señor, sabemos que no te amamos como deberíamos. Y Señor, pedimos que hoy podamos reflexionar sobre eso, dándonos cuenta de lo que tú has hecho en la cruz y tu amor, que podamos seguir ese ejemplo, que podamos vivir de acuerdo a ese ejemplo y amarte de corazón y de alma y con nuestra mente y con todo nuestro ser. Y que podamos amar el uno al otro de la manera que tú nos mandas, Señor, y que eso sea parte de nuestra vida, crecer y amarte
a ti, crecer y amar a otros, crecer y amar a un mundo perdido que necesita escuchar de Cristo y lo que tú has hecho en la cruz. Señor, te damos gracias por este pasaje, porque vemos claramente que tú, siendo Dios, dejaste eso para ser hombre. Y aunque no entendemos completamente, fuiste hombre y Dios, sos hombre, 100% hombre, 100% Dios, y fuiste a la cruz, cargaste nuestro pecado, moriste y fuiste resucitado para que nosotros podamos tener perdón de pecados y tengamos una esperanza de estar toda la eternidad glorificando tu nombre, arrodillados delante de ti, dándote la gloria que solamente tú mereces. Te damos gracias por estas grandes verdades, Señor, y pedimos que obres en nuestro corazón para que podamos dedicar nuestras vidas a servirte, a crecer, a amarte, y que eso sea la prioridad número uno en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Pedimos que sigas obrando en nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.